Hola, tengan ustedes un cordial saludo a nombre de nuestro grupo y en esta oportunidad vamos a pasar a exponer lo que es el ius positivismo. ¿Qué es el ius positivismo o positivismo jurídico? Que forma parte de los estudios de la teoría del derecho. Su principal característica es la separación del derecho y de la moral. De esta forma, los seguidores de esta corriente afirman que las normas legales son totalmente independientes de su interpretación moral, ¿sí? Se conoce el ius positivismo o positivismo jurídico a la corriente filosófica del área jurídica que se basa en separar o diferenciar los términos de derecho y moral, ¿sí? Esto quiere decir y considera que no existe ningún vínculo entre ambos, como por ejemplo la necesidad de establecer una serie de leyes mercantiles, entre otros, ¿sí? Esta corriente de pensamiento jurídico mantiene que la aplicación de cualquier norma jurídica debe dejar de lado la noción acerca de cuál es justo o cuál es injusto. También el profesional de derecho debe limitarse a acatar lo legislado y no tomar en cuenta otras consideraciones. El positivismo jurídico ha estado ligado desde su aparición prácticamente a las diferentes teorías de estados. Generalmente el ius positivismo se considera que al derecho como el conjunto de las normas establecidas por los seres humanos a través de un Estado, ¿sí? La aprobación de dichas normas se deben cumplir formalismos legales y considerarlos válidos por las propias leyes. 1872. Dos filósofos ingleses. El primero, en su obra El Leviatán, afirmaba que las leyes promulgadas por un soberano permitían al ser humano abandonar la naturaleza sin distinguir si eran normas con moral o no. Ya a comienzos del siglo XX, el australiano Hans Kelsen sentó las bases del positivismo jurídico, entendido como una corriente de pensamiento. Modelos de teorías positivistas. Escuela francesa. Además de los ya mencionados expertos, consideran que la escuela francesa de la exégesis que interpretó el derecho surgió del derecho civil, la cual fue aprobada por Napoleón. En este caso sería ya la auténtica cuna del positivismo jurídico. Para estos autores, el derecho está circunscrito al código legal y para los juristas solo tienen que aplicarla, ya que ya no tienen que crear una. Escuela histórica alemana. A comienzos del siglo XIX surgieron varias corrientes jurídicas en Alemania. Una de ellas era la escuela histórica, la cual interpretaba que el derecho era diferente dependiendo al lugar o la época aplicada. Buenas tardes, mi nombre es Waldo Mercado. Voy a explicar sobre la teoría pura del derecho. El autor Hans Kelsen, el cual fue un austríaco, en 1911 lanza una obra llamada Teoría pura del derecho. ¿Qué nos dice esta teoría pura del derecho? En resumen, el derecho tiene que estar despojado de todo lo que es lo moral o ideológico. Por ejemplo, una ley, ya sea justa o injusta, dependiendo cómo lo vean, tiene que estar regida bajo algo aplicable ya sea una norma, una ley, y esta ley tiene que estar regida por un Estado o un gobierno determinado. No puede estar regida bajo la base de la moral. Para los pensadores o seguidores del ius positivismo o positivismo jurídico, llamado así también, no existe ningún tipo de vínculo. Básicamente se apoyan en todo lo que está escrito, que es la base del ius positivismo o positivismo jurídico. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. Soy el estudiante Gilder Cerezo Choque. Voy a continuar con la exposición de mi grupo. Voy a explicar lo que es la falta de interpretación moral.
La característica más distinguida del positivismo es que no realiza ningún tipo de juicio moral o social sobre las normas aprobadas. En este caso, lo único importante es la ley establecida y no las posibles interpretaciones de índole metafísica que pueden hacerse. Esto implica que cualquier ley puede ser válida, sin importar si es considerada justa o injusta. Lo fundamental es la función de mantener una orden y que su aprobación haya seguido los trámites establecidos por el Estado. Los teóricos de esta corriente hacen hincapié en las diferencias entre el derecho y la moral. El primero solo ocupa el comportamiento externo de los individuos y cuenta con herramientas para obligar a acatar las leyes. La moral, por otra parte, forma creencias autónomas de cada ser humano. Además, no existen mecanismos que obliguen a seguirla. El pirámide de Hans Kelsen, uno de los aportes más relevantes de Hans Kelsen, fue su representación del sistema jurídico como pirámide. Según este jurista, en la cúspide se encuentra una norma que actúa como sostenedora de todo este sistema. En este caso, Kelsen no se refería a ninguna ley en concreto, sino a la creencia de una orden jurídico eficaz y acatado por la sociedad. Los siguientes niveles del pirámide están ocupados por las normas que siguen una orden jerárquico. Esto es, los inferiores nunca pueden contradecirse a los superiores. Ahora vamos a enfocarnos lo que son las clases de positivismo, ¿no? Dentro del positivismo jurídico existen las siguientes corrientes, que son 5. Corriente conceptual o metodológica, sus seguidores afirman que la moral y el derecho están separados, y por lo cual se puede realizar un análisis de forma independiente. El positivismo ideológico, que es el número 2, mantiene la obligación de obedecer toda la normativa emanada del derecho. Como tercer corriente tenemos el lógico. Para esta corriente, el derecho debe eliminar cualquier tipo de elemento no científico y normativos, incluso el empirismo. Ha de mantenerse aparte, ya que la ciencia jurídica no tiene cómo describir la realidad ni realizar juicios de hecho, solo aplica lo que debe ser. Como cuarta corriente tenemos el formalismo. En este caso, los seguidores de esta rama consideran que el derecho no puede ser interpretable. De esta forma, las leyes deben ser aplicadas conforme la redacción aprobada por nuestros legisladores. Y por último tenemos la quinta corriente, que es el imperativismo. Lo importante para esta corriente es que la ley relacione directamente con el mandato del sujeto soberano. El Estado posee todo el monopolio legal de las fuerzas con el objetivo de lograr que las normas aprobadas sean totalmente cumplidas.